área. Sí, bueno, más o menos tenía una idea de lo que era la inteligencia artificial, pero ahora con la leída al capítulo, pues puedo profundizar un poco más lo que se busca con ella. Ok, Mario, platícanos con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que se busca de la inteligencia artificial? Cuéntanos. Pues lo que más se me quedó fueron los campos de que es diferente cómo piensa y cómo actúa un humano y cómo quiere que se piense una máquina y cómo actúa la máquina de manera racional. O sea, de que los humanos no somos, o sea, somos seres razonables, creo que se dice así, pero no siempre actuamos de manera razonable o racional. Pero ya influyen varias cosas como, bueno, yo me quedé más con lo de los sentimientos y así. Ok, mencionas un punto importante, la racionalidad. Creo que este concepto, esta idea es central para el concepto de inteligencia artificial y sobre todo para lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Ahorita lo retomamos, pero me gustaría escuchar la participación de los demás. ¿Qué piensan sobre esta lectura? ¿Qué piensan sobre este primer capítulo del libro de Rosalind Norvig? A ver. ¿Qué hay con esa definición o con esa exploración que hace más bien, porque no es una definición, sino una exploración de definiciones del concepto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos dicen los demás? Lo que la lectura rescata es que hay distintas, pone varios definiciones desde distintas perspectivas, desde la perspectiva que es del razonamiento, desde la perspectiva de imitar a un humano, las dos no me acuerdo bien, pero es lo que dice, y además menciona que el hablar de razonamiento humano no implica que el humano sea perfecto, sino que, porque los humanos también cometen errores, pero se busca desde esa perspectiva de abordar la inteligencia artificial, de atacar el razonamiento, de ser más, de que la gente o de que el agente que se está desarrollando pueda adquirir esa capacidad de razonamiento que es parecida al humano, y menciona las pruebas de Turing, y eso es algo que yo no me acordaba de que bueno, al menos en este año del libro, menciona que superar la prueba de Turing todavía era complejo, pero hace poco leí que ya con el aprendizaje profundo prácticamente la prueba de Turing se está quedando obsoleta. Ok, la prueba de Turing. ¿Nos puedes describir un poco más esta prueba, Fernando? Claro, la prueba de Turing es una prueba que se hace en el que están involucrados, si no estoy mal, tres sujetos, que son dos personas y un agente inteligente. Una de ellas conversa con una persona y con el agente inteligente y trata de identificar cuál de ellos es la persona y cuál de ellos es el agente inteligente. Y si no es capaz de identificarlo de forma correcta, se dice que el agente supera, o bueno, es igual a una persona y pasa la prueba de Turing. También hay otra forma de hacer lo que es la global, que es cuando el agente, además de conversar con él, también interactúa, y es ahí cuando usa visión computacional o para poder identificar el objeto que la persona con la que está interactuando, y puede identificar lo que le da. Entonces, y en la prueba también se involucran cosas como procesamiento de lenguaje natural, se involucran también a aprendizaje automático, para contarle que la gente pueda responder a las preguntas que le hace la persona con la que está interactuando de forma lo más humano posible. Ok, gracias, Fernando, por la descripción de la prueba de Turing. Creo que esta prueba nos la hemos tomado demasiado en serio, ¿no? Por ahí Turing describió esa prueba en alguno de sus artículos y después todo el mundo se lo quiso tomar en serio y empezaron a tomarse el pasar la prueba de Turing como una meta, cuando en realidad Turing no se lo tomó tan en serio, ¿no? Fue simplemente para describir algunas ideas. Sí, ciertamente, vamos, la meta con esta prueba de Turing es poner a un humano a conversar con otro humano y con una inteligencia artificial, ¿no? Con un agente inteligente artificial.
Y bueno, la inteligencia artificial o la gente inteligente va a pasar la prueba de Turing si logra engañar al humano. O sea, el humano no tiene, digamos, manera de averiguar quién es el humano y quién es el agente inteligente, excepto a través de preguntas, ¿no? Hace preguntas y a partir de las respuestas que recibe, pues tendrá que identificar quién es el humano y quién es el agente inteligente artificial. Y sí, como dice Fernando, en la actualidad se han hecho muchísimos avances en el procesamiento del lenguaje natural que podríamos pensar que con eso ya estaríamos en posición de superar la prueba de Turing con algún bot de charla. Pero bueno, yo no sé, les digo, creo que nos hemos tomado muy en serio eso de la prueba de Turing, cuando no lo es tanto. No sé si ustedes han tenido la experiencia de conversar con un chat artificial, con un chatbot. Y bueno, yo creo que aún estamos todavía en posición de distinguir cuándo se trata de un humano y cuándo no, ¿no? Desde luego habrá algunas implementaciones muy sofisticadas que sí puedan llegar muy lejos. Ok, ahí Magno nos está diciendo algo. ¿Qué pasa con el Congreso del 2018? Magno. Nada, de que precisamente usted junto al doctor Estrada y también el compañero Fernando dieron un taller de chatbot. Exactamente, por ahí nos aventamos con este tallercito de chatbots y les digo, sí, hay muchas cosas, hay muchos avances, hay muchas herramientas, pero tendremos que aceptar que todavía nos falta un poquito para que esas implementaciones que pudieran pasar la prueba de Turing, pues estén a la disposición de todo el mundo, ¿no? Falta un poco todavía. Ok, ¿alguna otra aportación, jóvenes, sobre el concepto de inteligencia artificial? Y más que nada sobre esta lectura, ¿no? Un resumen que nos puedan hacer de esta lectura del primer capítulo del libro de Russell y Norvig. Yo por mi parte, retomando lo que ya se había dicho, me gustó mucho una parte del libro cuando comparaba esto con la aerodinámica, que decía que al principio estudiábamos a las aves y nos maravillábamos de cómo volaban, pero en los libros ahora de aerodinámica no te lo definen como que tratamos de hacer máquinas que vuelen como las aves o las palomas y que incluso puedan confundir a otras palomas, sino que buscamos los principios de esto. Y aparte de eso, la noción que tenía sobre la IA cambió conforme fui leyendo la historia. De hecho, me pareció muy curioso el cómo ponía los tiempos, los rangos de los tiempos, desde la filosofía hasta las matemáticas. Y me pareció también muy curioso el cómo juntaba desde otras ramas que a primera instancia no le veía la relación hasta que lo leí, sobre la economía o el de la psicología sí me parecía más lógico, y sobre el estudio de la mente humana y de la ciencia cognitiva. Ok, la inteligencia artificial no es una ciencia aislada, ¿no? Se nutre, se enriquece de un montón de aportaciones científicas de otras áreas, desde luego. Y sí, uno podría pensar en primera instancia que la biología, que la psicología serían las más relacionadas, pero haciendo una exploración más detallada, una buena reflexión, pues encuentra uno relación con otras ciencias. Ok, jóvenes, ¿alguna aportación más? ¿Cuántos estamos en este grupo? A ver, aquí tengo a 36 personas, quitándome a mí, seríamos 35, es un grupo completito. Ok, a ver, si no se animan a hacer participaciones a través del micrófono. Por ahí comentarios en el chat, déjenme leerlos. Alguien me dice que me recomienda mejor Easy. Ok, vamos a ver si podemos contratarlo. Dice por ahí Damián que le pareció interesante, igual lo que comentábamos hace rato, ¿no? Tantas ramas, tantas ciencias contribuyendo a la inteligencia artificial. Ok, bueno, pues miren, les voy a pedir que para cerrar esta actividad hagan un resumen
de esa lectura y la suban a Schoology. Por ahí les pondré un espacio para esto y seguramente también les pediré que hagan una descripción de la evolución de la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de esta ciencia? Si pudieran hacer una línea de tiempo, pues maravilloso. ¿Sale? Lo vamos a dejar ahí como tarea. Déjenme ir entrando en materia. Voy a compartirles mi pantalla para presentarles algunas diapositivas. Una que me va a permitir introducir de nuevo el temario que vamos a revisar durante el curso. Y otra que me va a permitir discutir con ustedes este concepto central para nuestro curso, que es el de agente inteligente. Esa es la idea de la clase de hoy. A ver, les voy a presentar entonces mi pantalla. Por favor, confírmenme si ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Ok. A ver, pues rápidamente, otra vez, vámonos a buscar definiciones de los elementos básicos de este curso. Por ejemplo, si uno busca en la Real Academia de la Lengua Española el concepto de inteligencia, se va a encontrar estas diferentes descripciones. La primera, capacidad de entender o comprender. Eso podría ser una característica de la inteligencia. Otra más, conocimiento, comprensión, acto de entender. Están muy relacionadas las dos primeras descripciones del concepto de inteligencia. Y la que me interesa más o la que me gusta más, porque es la que vamos a poner en práctica en este curso, es la capacidad de resolver problemas. Nos vamos a enfrentar a problemas y vamos a entrenar a diferentes dispositivos para que resuelvan estos problemas usando diferentes metodologías. Es el enfoque que yo tomaría como el más acertado para nuestra clase. Ahora, si también buscan inteligencia artificial, en la Real Academia de la Lengua Española dice disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Es una definición más de inteligencia artificial. Bueno, pensando en esta segmentación o en este agrupamiento de conceptos que hacen Russell y Norvig, ¿qué me dirían? ¿Dónde quedaría esta definición de inteligencia artificial de la Real Academia de la Lengua Española? A ver, déjenme mostrarles este cuadrito que viene por ahí en el libro de Russell y Norvig, en donde se agrupan las diferentes definiciones de inteligencia artificial de acuerdo al enfoque, ¿no? Hay un primer grupo de definiciones que van hacia imitar el pensamiento humano. O sea, inteligencia artificial es imitar el pensamiento humano en máquinas o en dispositivos artificiales, ¿no? Esta primera fila se enfoca hacia el pensamiento. Por acá, incluso en la siguiente columna, seguimos hablando de pensamiento, seguimos queriendo imitar el pensamiento humano, pero ahora queremos hacerlo de forma racional. Y ahorita regreso a esto para preguntarles a ustedes qué es racional, ¿no? Nada más permítanme terminar de describir estos grupos de definiciones, que bueno, aquí tomé una sola para cada grupito. Entonces la primera fila se enfoca hacia el pensamiento, buscamos imitar el pensamiento, y en las columnas queremos imitar el pensamiento humano o lo queremos hacer de forma racional. En la siguiente fila, en la segunda, el enfoque va hacia la actuación. Hay diferentes definiciones que dicen que buscamos imitar el comportamiento humano en general, ¿no? Las acciones humanas. Y después, por acá, si nos vamos a la última columna, la última fila, pues exigimos la imitación o la simulación de las acciones humanas, pero también exigimos que se hagan de forma racional. Y posiblemente aquí tenemos la definición que va a orientar, que va a guiar mucho más las acciones que desarrollemos en este curso, ¿no? Inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. Bueno, entonces, me parece aquí que lo más importante es definir qué significa hacer las cosas de forma racional.
¿Qué decía Russell y Norby? ¿Qué decían estos dos autores en el libro? A ver, porque esto va a guiar las acciones que sigamos en este curso, ¿no? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Qué significa actuar de forma racional, por ejemplo? Bueno, una definición corta que leí es que un sistema racional hace lo correcto en función de sus conocimientos, a lo que ya aprendió. A ver, hace lo correcto. ¿Alguien más que...? Bueno, sí, perdón. bueno, hace correcto según lo que ha aprendido. Y pues eso es lo que llaman hacerlo de forma corracional. Bueno, O sea, eso es lo que entendí. Actuar de forma racional significa actuar de forma correcta. Pero Ajá, ¿cómo evalúas que algo es correcto o es incorrecto? ¿Qué necesitas? Hay un elemento más por ahí. Ok, sí, lo haces en base a los conocimientos. O sea, los conocimientos son los insumos que te ayudarían a actuar de forma correcta o incorrecta. Pero una vez que ves una acción, ¿cómo puedes decir, esa acción fue correcta o esa acción fue incorrecta? ¿Lo haces en base a qué? Al fin de la acción. Ok, comparas esto con el objetivo. Tienes un objetivo y buscas que el agente realice acciones que lo lleven a ese objetivo. Sí, ¿Algo más? Sí, es la mejor manera que pueda hacer. O sea, obviamente hay varios caminos para un objetivo, pero si es la mejor, o sea, en plan, en ese caso de recursos, pues eso es de pensar de manera racional. O eso es lo que entendí, creo. Algo así. Ok, bien, ahí vamos. A ver, sí. Cuando tú dices que es la mejor acción, es porque tienes forma de identificar o de comparar acciones en base a sus efectos, ¿no? Y entonces podrías decir, esa acción fue la mejor, o esta otra acción fue la peor, o esta otra acción anduvo ahí en un punto intermedio. Lo puedes hacer porque tienes una función que te evalúa el desempeño de la gente, ¿no? Y entonces la gente, cuando actúa de forma racional, es porque busca desarrollar acciones que maximicen esa función de desempeño. Lo comentaron un poquito, ¿no? El desempeño puede ser, o la medida de desempeño puede ser el tiempo, o sea, queremos que logre el objetivo lo más rápido posible, o la medida de desempeño puede ser la seguridad, o sea, queremos que realice acciones siempre respetando parámetros de seguridad, o queremos que la gente realice una secuencia de acciones buscando que utilice la menor cantidad de recursos, por ejemplo, esa es otra. Podríamos ahí definir diferentes medidas para evaluar el comportamiento de la gente, y entonces si la gente está buscando acciones que maximicen esa medida de desempeño, pues decimos que la gente se está comportando de forma racional. Entonces, ese es un concepto central en nuestro curso. Buscamos diseñar agentes, de hecho es la definición que vamos a tomar, buscamos diseñar agentes que se comporten de forma racional, agentes que maximicen una función de desempeño. Ok, entonces de hecho la definición que vamos a tomar para nuestro curso es el estudio del diseño de agentes inteligentes. Eso es inteligencia artificial. Entonces, agente inteligente termina siendo un concepto central para nuestro curso, de manera que vamos a tener que darnos un tiempecito para estudiar, para analizar qué son los agentes inteligentes. Hay dos definiciones aquí. Una muy pragmática y la otra tal vez un tanto abstracta. La primera definición dice, agente inteligente es una entidad que percibe el ambiente y actúa en consecuencia sobre ese ambiente, tomando decisiones correctas, aquí viene otra vez la idea de la racionalidad, para lograr una meta. Entonces, el agente percibe y actúa. Percibe el ambiente, analiza la información que percibe, a partir de la información toma una decisión, esa decisión se convierte en una acción, que se aplica obviamente sobre el ambiente, pero esa acción debe ser una acción racional, o sea, debe ser una acción que lo acerque a cumplir una meta, y bueno, esperamos que lo haga siempre maximizando una función de desempeño. Es una definición muy pragmática de lo que es un agente inteligente. Si quieren ver un agente inteligente de una forma más abstracta, un agente inteligente va a ser una función que va a tomar percepciones, que va a tomar información del ambiente y la va a convertir en acciones. A partir de la información que está percibiendo, va a
decidir qué acción tomar. Una definición tal vez muy, muy abstracta. Aplicaciones de la inteligencia artificial, esto ya lo habíamos explorado con cierto detalle en la sesión pasada. Los asistentes virtuales que ya comentaron, ¿no? En donde hay mucho de procesamiento de lenguaje natural, Siri, Cortana, Google Now, etcétera, etcétera. La robótica tiene muchísimos elementos de inteligencia artificial, tiene también procesamiento de lenguaje natural. La robótica tiene visión computacional, que es muy importante para la robótica, desde luego. Cuando hablamos de sistemas dice aquí, de colaboración, bueno, sistemas de recomendación, creo que quise decir por ahí, estos sistemas que se dan a partir del aprendizaje automático, en donde a partir de unas cuantas acciones de un usuario, pues ya buscamos recomendarle productos, buscamos recomendarle servicios. Reconocimiento de patrones, que esto es muy amplio, para identificar dígitos manuscritos o letras manuscritas, detección y reconocimiento de objetos en imágenes, etcétera, etcétera. Hay un montón de aplicaciones de la inteligencia artificial que ya se han vuelto comunes en nuestros días. Les comentaba en la última sesión, hace 13, 14 años que llegué a la Universidad del Caribe, pues de pronto le costaba mucho trabajo a mis estudiantes identificar aplicaciones de la inteligencia artificial porque no eran tan comunes, ¿no? Tal vez las habían visto en películas de ciencia ficción, pero hoy en día pues ya son cotidianas, las tenemos al alcance de nuestro teléfono celular. Bien, el temario de nuestro curso va por aquí, miren. Dijimos, vamos a trabajar con un tema que se llama búsquedas en espacios de estados. A esto se va a enfocar el primer parcial. Solución de problemas con restricciones, eso va para el segundo parcial. Vamos a tener que revisar algunos elementos de aprendizaje automático para poder después entrar al aprendizaje por reforzamiento, que va hacia el tercer parcial, y si nos da tiempo le entraríamos al tema de agentes lógicos. La verdad es que nos ha llevado mucho tiempo ver, por lo menos el último semestre que impartí esta asignatura, el aprendizaje por reforzamiento, así es que ojalá que tengamos tiempo también para explorar los agentes lógicos. Son los temas entonces que vamos a revisar en este curso. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? Bueno, pues si no hay... No, profe, todo bien. Todo bien, ok. Pues ahí está. Entonces, se van a llevar como tarea, por favor, ok, a ver, les voy a hacer una aclaración ahorita que regresé aquí a la pantalla del Google Meet. Vi algunos mensajes en el chat. Una aclaración, cuando estoy presentando la pantalla, yo no veo el chat. Entonces, si hacen algún comentario, no lo voy a poder leer, en general. Ahorita que regresé, pues ya pude ver el chat. Pero si hacen comentarios sobre el chat cuando estoy presentando, pues no los voy a ver. Ahí sí agradecería a alguien que me ayude si ve que sale algún comentario importante y yo estoy presentando y piensan que no estoy haciendo caso, es porque no estoy leyendo, no se puede leer. Al presentar la pantalla no se pueden leer los comentarios. Agradecería que alguien abriera el micrófono y, bueno, me ayudara con el comentario. Lo digo porque probablemente algunos de ustedes no tengan micrófono y entonces no les queda otra más que interactuar a través del chat. Ahí, por favor, ayúdenme a identificar esos casos para poder dar una respuesta oportuna. Ok, jóvenes, si no hay entonces dudas, déjenme presentarles entonces una pequeña presentación del concepto de agente inteligente que les decía se va a convertir en algo central para nuestro curso. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Por cierto, esta presentación, a ver, déjenme orientarlos de dónde la van a encontrar. A ver, esta presentación que les voy a dar ahorita, que les voy a compartir, es esta, la encuentran en Schoology. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Sí, se ve. Ok, es esta que dice Agentes Inteligentes Columbia X. No es una presentación que yo haya hecho, es una presentación que está por ahí en la web. Descárguenla, por favor, y la revisamos ahorita entre todos. Ok, entonces es sobre el concepto de agente inteligente.
que bueno, ya habíamos presentado un par de definiciones en la presentación anterior, ¿no? La definición que viene aquí dice, un agente, antes de empezar a distinguir qué es un agente inteligente, dice, un agente es cualquier cosa que tenga estas dos capacidades. Primero, la capacidad de percibir su ambiente a través de elementos que vamos a llamar sensores, y también tiene la capacidad de actuar sobre el ambiente a través de elementos que vamos a llamar actuadores. O sea, cualquier cosa que tenga esas dos capacidades, la de percibir el ambiente y la de actuar sobre el ambiente, pues a eso le vamos a llamar agente. Aquí no nos estamos metiendo en la distinción de si el agente es un agente natural o el agente es un agente artificial, ¿no? O sea, simplemente si cumple con esas dos características, es un agente. Entonces, esto lo podemos representar en este diagrama, ¿no? Tenemos un ambiente en el cual está inmerso el agente y tiene esas dos capacidades, la de percibir información del ambiente a partir de sensores, y luego esa información la tendrá que procesar de alguna forma. Aquí es en donde vamos a enfocarnos en esta clase. Y a partir de la información, pues tendrá que tomar acciones. Y esas acciones las va a aplicar a través de elementos que se llaman actuadores. Eso es un agente. Entonces, el agente se va a comportar a partir de ciclos. Y los ciclos van a tener esos tres elementos. Va a percibir el ambiente, va a analizar la información que está percibiendo, que aquí lo manejan como razonar o pensar. Y a partir de ese razonamiento, pues tendrá que elegir alguna acción para efectuarla sobre el ambiente. Eso es un agente. Y bueno, aquí les decía, hay agentes humanos, hay agentes naturales, desde luego, pues hay muchos animalitos, plantas que tienen esa capacidad. Bueno, aquí no sé, hablé de plantas y no sé si las plantas tengan la capacidad de actuar sobre el ambiente. Podríamos, no soy experto en biología, así es que no podría contestar esa pregunta, pero obviamente hay muchos animalitos, elementos de la fauna que tienen esa capacidad. O sea, hay agentes humanos que como sensores, pues aquí no tengo que decirlo, ¿no? Tenemos nuestros oídos, nuestros ojos y otros órganos que nos permiten captar información del ambiente en el que estamos. Y tenemos actuadores también, nos permiten estos actuadores realizar acciones sobre el ambiente, las manos, las piernas, la boca, etcétera, etcétera, nos dan esa capacidad. Obviamente, en un agente artificial, en un robot, pues los sensores están compuestos por cámaras, sensores infrarrojos, etcétera, etcétera. Y como actuadores, pues ponen aquí como ejemplo varios motores. Entonces, el concepto de agente, desde este punto de vista, es cualquier cosa capaz de percibir el ambiente y de actuar sobre el ambiente. Hay agentes que son artificiales, hay agentes que son naturales, ¿no? Ok, y dice aquí, hay agentes por todos lados. A ver, dice, un termostato es un agente. ¿Están de acuerdo? Claro. Sí. O sea, un termostato tiene la capacidad de percibir del ambiente que la humedad. Exacto, la temperatura, ¿no? El termostato está tomando lecturas de la temperatura y cuando la temperatura llega a cierto valor, pues de inmediato se enciende lo que esté controlando, ¿no? El aire acondicionado, por ejemplo. Ok, un teléfono celular es también un agente. ¿Qué sensores tiene el celular y qué actuadores tiene el celular? A ver, platíquenme. Pues tiene uno de los más básicos, la pantalla, un sensor, y como cámara. Ajá, ¿vale? Una cámara, ¿no? Como sensor. Sí, también la pantalla. O sea, claro, es táctil, claro, sí, ya te entendí, sí, por supuesto. Y como actuador puede ser la bocina. Ok, bien. Dice por aquí que una aspiradora es también un agente. Hay aspiradoras robóticas, ¿verdad? Sí. Puede, okay, ¿sí? Bueno, es que... Bueno, nada, o sea, las aspiradoras robóticas que, bueno, sienten que no pueden pasar, cambian de dirección. Ok. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con las aspiradoras actuales, así es que no tendría mucho que aportar sobre los sensores y los actuadores que tiene la aspiradora, ¿no? Es que las aspiradoras robot, ahorita cuando sienten una colisión, pues automáticamente cambian de trayectoria. Es por eso que creo que sí, claro. Sí, hay aspiradoras
ya robóticas que desde luego tienen un montón de sensores de distancia, tienen cámaras tal vez que les permiten identificar si el piso está limpio o está sucio, etcétera, etcétera. Desde luego ahí hay muchos ejemplos de sensores y de actuadores, ¿no? Y bueno, hay más ejemplos ahí de agentes. Obviamente los robots en general son agentes. Alexa Echo, automóviles autónomos también son ejemplos de agentes, los humanos, etcétera, etcétera. Ok, y aquí viene un ejemplo bastante trivial de un agente. Es un agente que tiene dos estados, o sea, se puede colocar en la celda identificada con la letra A o puede estar ubicado en la celda identificada con la letra B. Y lo que hace este agente pues, es encargarse de que estas dos celdas estén limpias. Entonces, el agente percibe la ubicación en la que está, percibe si está en A o está en B, y además percibe si la celda A o la celda B están limpias o están sucias, ¿no? Pues esa es su capacidad de percepción, ubicar, saber en dónde está y saber cómo está el lugar en el que está, ¿no? Si está limpio o está sucio. Y puede aplicar acciones, puede moverse a la izquierda, puede moverse a la derecha, pero también puede limpiar, puede absorber la suciedad, o podría no aplicar una operación, o sea, podría mantenerse estático en algún lugar sin limpiar, quedarse ahí simplemente. Esas son las 4 posibles acciones que tiene este agente. Es un ejemplo muy trivial. Entonces, lo que debería hacer este agente es mapear lo que está percibiendo a alguna de estas 4 acciones. Visto desde el punto de vista abstracto que habíamos dicho, este agente se va a encargar de mapear una percepción a alguna de estas acciones. Es un ejemplo bastante simple. Y entonces aquí a cada uno de los posibles estados, fíjense, habíamos dicho puede estar en A o en B, pero también podría estar, el lugar en el que está ubicado podría estar limpio o podría estar sucio, ¿no? Entonces, si hacemos todas las combinaciones, pues este agente podría percibir 4 estados diferentes. Y para cada uno de estos estados, pues hay una acción posible, una acción racional, ¿no? Y digamos, toda la magia de este agente queda resumida en esta tablita. Para cada uno de estos estados hay una acción adecuada, es el mapeo que estábamos buscando y se acabó. Esta tablita representa perfectamente toda la magia de este agente. Y ahí tenemos un ejemplo muy trivial de lo que puede ser un agente. Y aquí habíamos dicho sobre los agentes racionales y regresamos a este concepto, ¿no? Un agente que se comporta bien es un agente racional, es un agente que busca ejecutar acciones que maximicen una medida de desempeño. Eso es lo que vamos a tomar como un agente racional. Si el agente está tomando acciones que maximicen un criterio de desempeño, entonces se está comportando de forma racional. Y cuando hablamos de desempeño, recordemos, puede ser cuestiones relacionadas con la rapidez, pueden ser cuestiones relacionadas con la seguridad, pueden ser cuestiones relacionadas con el uso óptimo de recursos. Podríamos definir diferentes medidas para evaluar el comportamiento de un agente y decir en base a eso si se está comportando de forma racional o no. Ok. Bueno, esto es un poco más sobre la idea de la racionalidad. Déjenme irme hasta la siguiente diapositiva, en donde se definen las características o los criterios con los que podemos clasificar un problema en el que tengamos agentes inteligentes. A ver, un agente se está moviendo dentro de un ambiente. Entonces, si consideramos las características del ambiente y las características del agente, podemos definir ese problema con total detalle. Y aquí vamos a tener que tomar en cuenta 4 criterios. La medida de desempeño, vamos a tener que tomar en cuenta las características del ambiente, vamos a tener que tomar en cuenta cuáles son los actuadores del agente y vamos a tener que definir también cuáles son esos sensores. Entonces, si definimos estos 4 elementos, vamos a definir por completo el problema sobre el cual está trabajando el agente. Entonces, casi, cada vez que nos enfrentemos a un problema que querramos resolver con un agente inteligente, vamos a tener que especificar cuál va a ser
la medida de desempeño, cuáles van a ser las características del ambiente, cuáles van a ser los actuadores de la gente y cuáles van a ser sus sensores, ¿ok? Entonces, esto es importante. Vamos a revisar esto con un poco más de detalle. Por ejemplo, en un automóvil autónomo, ¿qué medidas de desempeño podríamos definir para decir, pues este automóvil autónomo se está comportando de forma racional? ¿Qué me dicen? ¿Qué podríamos tomar como medida de desempeño para un automóvil autónomo o en general para un vehículo autónomo? ¿Qué criterios quisieran tomar para evaluar su desempeño? Puede ser que pueda calcular la distancia que hay de aquí al destino y cuáles son las gasolinas cercanas para poder, por ejemplo, ir y pues tienes que cargar gasolina, bueno, no cargar, tienes que cargar tu coche, como es eléctrico, supongo, tienes que cargar tu coche en tal lugar para que puedas llegar a tu objetivo de la manera más rápida posible. Ok, dijiste rapidez, o sea, rapidez, velocidad, es una medida de desempeño, sí, que se traslade del sitio A al sitio B en el menor tiempo posible. Eso es una medida de desempeño, es correcto. También mencionaste sobre el no quedarse sin combustible, ¿verdad? Sí, así es. O sea, si el automóvil se quedó sin combustible por ahí a la mitad, pues mal, el desempeño es pésimo, obviamente no va a tener un comportamiento racional. Pero hay otros criterios que pudiéramos colocar aquí para medir el desempeño del automóvil, ¿no? ¿Qué otra sugerencia me dan? ¿Perdón? Pues, o quizá igual, ¿qué tanto se desvía el coche de las calles? ¿O qué tanto respeta las leyes de vialidad? Claro, o sea, las reglas, ¿no? Las reglas de vialidad, o sea, si se brinca un alto, pues mal. Si se estaciona en el paso cebra, pues mal, no se está desempeñando correctamente. Entonces tiene que respetar las señales viales y el reglamento de tránsito. Eso también tendría que ir tendría que ser un criterio para evaluar el desempeño del automóvil. ¿Alguna aportación más? Quizá el mantenerse siempre a una distancia segura de otros elementos del recorrido, como otros autos o personas. Claro, mantener distancias sensatas, seguras, de otros peatones y de otros automóviles, desde luego. Muy bien. Sí, por ahí van las medidas de desempeño. A ver, aquí están ya definidas. Tienen que tomar en cuenta la seguridad que va hacia lo que me comentaban, ¿no? Respetar los reglamentos viales, respetar distancias con peatones y con otros automóviles. El tiempo que tarda para moverse de un lugar a otro, pues también es una medida de desempeño. El tener una conducción respetando otra vez los reglamentos de tránsito y otra más, aquí al final, el confort, ¿no? Si nos vamos a subir a un automóvil autónomo, pues esperaríamos que el recorrido sea confortable, que sea cómodo y no estar ahí muy sacudidos, ¿no? Por los movimientos del automóvil. Frenones bruscos o acelerones bruscos o tomar una curva demasiado rápido, pues todos esos detalles van hacia el confort y desde luego lo podemos colocar aquí como un criterio de desempeño de la gente. Entonces, no es que la gente inteligente deba seguir un solo criterio para medir su desempeño, ¿no? Podríamos establecer diferentes criterios y vamos a buscar que la gente cumpla con todos ellos. En un contexto real, seguramente nos vamos a ocupar de todos estos. Seguridad, tiempo, respetar las leyes que rijan pues el fenómeno o el ambiente en el cual se mueve la gente. Y desde luego la comodidad también será un criterio más de desempeño. Ok. Profesor, sí. Pero si tenemos estos parámetros para evaluar, ¿no tendría alguno más prioridad que otros? Que a veces puedan hacer que cambie una decisión a la que normalmente suele elegir este agente. Por supuesto. ¿Cuál pondrían ustedes aquí en primer lugar? Seguridad, ¿no? O sea, creo que principal sería más seguridad que confort. Por supuesto. Así es, o sea, tienen toda la razón. O sea, si hay múltiples criterios que debe cumplir el agente, pues estos van a estar ordenados. Y sí, la seguridad va primero. O sea, de nada sirve llegar a tiempo si se
Si se descuida la seguridad, de nada sirve llegar muy rápido si vamos a cometer algunas infracciones, o sea, eso no se puede. Entonces, aquí iría primero, desde luego, la seguridad, iría también el respetar los reglamentos de tránsito y después dejaríamos el confort y el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, esto es muy importante. Hay múltiples criterios, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, lo de seguridad ilegal, creo que eso sí podría estar de una manera fija, pero y el tiempo y el confort, creo que en ocasiones podemos optar más por el tiempo y en ocasiones más por el confort, pero esto siempre hay que ajustarlo de manera manual, o hay alguna manera que la gente puede identificar cuándo necesitamos cambiar la prioridad. Bueno, nosotros somos los que vamos a diseñar a la gente. Entonces, por supuesto, o sea, en el momento en que tenga que decidir entre tiempo y entre confort, pues seremos nosotros los que guiemos a la gente para decidir entre una y otra, ¿no? A ver, el diseñar un agente que se desempeñe en un ambiente real como este automóvil autónomo no es un reto trivial. O sea, el tener que cumplir con un montón de criterios a la vez y el priorizar uno sobre otro, les digo, no es algo trivial. Esto que comentas de, bueno, ¿y cómo le hago para decidir entre seguridad y no cometer infracciones, entre tiempo y comodidad? Hay una arquitectura de agentes que se llama arquitectura de subsunción, en donde ustedes con todo detalle dicen cuál es el criterio que va primero y cuál es el último criterio, ¿no? Cuál es el menos importante. Entonces, esa arquitectura de subsunción, pues les permitiría elegir entre diferentes criterios. Les permitiría determinar una política de acciones para ir viendo cuál de los criterios es el que va a respetar primero y cuál después el agente. Ok, jóvenes, ¿qué hay acerca del ambiente en el cual se va a estar moviendo el agente? A ver, pues aquí desde luego el camino, va a haber en el ambiente otros carros, va a haber peatones, perdón, y va a haber también señales viales que definen el ambiente en el cual se está moviendo el ambiente, el agente. ¿Qué me dicen sobre los actuadores y sensores de un automóvil autónomo? ¿Qué sensores? A ver, vamos por este último. ¿Qué sensores tiene un automóvil autónomo? Cámaras. Cámaras, muy bien. Puedes instalar GPS también. GPS, ok. Sensores de proximidad, ¿no? Eso no lo alcancé a escuchar bien. Dijo sensores de proximidad. Ah, sensores de proximidad. Muy bien, entonces ahí hay varias opciones para colocar sensores a un automóvil, a un vehículo autónomo. ¿Qué pasa con los actuadores? ¿Qué actuadores tiene? Profe, Damián pregunta que si en el ambiente también debe considerar el clima, como si tiene nieve, si está lloviendo y, o sea, las condiciones climatológicas. Claro, las acciones que va a tomar el automóvil pues son diferentes cuando hay niebla a que cuando si hay condiciones climáticas perfectas, ¿no? Sí, por supuesto. Las condiciones del clima tienen que ver con el ambiente. ¿Y qué otros actuadores? A ver, ¿qué actuadores tiene el automóvil? las llantas, Las llantas. los frenos, Las luces. Los frenos, las luces, bien. el clima, o sea, el aire acondicionado puede ser, el tipo de ¿cómo se llaman estas cosas? Lo que hace que se me fue, ¿cómo se llama? Ok, bien, el clima, el aire acondicionado que está dentro del automóvil es un actuador también, permite actuar al automóvil sobre el clima interno del carro. Perfecto. Ok, pues ahí están especificados entonces estos elementos, ¿no? De este problema. Sí. Amortiguadores, el tipo de amortiguador que se va a usar, eso es lo que se me fue, la palabra que se me había ido. Los amortiguadores, ok, perfecto. Eso también permite, contribuye al confort, ¿no? De quien va dentro del automóvil. Pues ahí está, ¿no? En este contexto entonces, en el que está inmerso este agente, que tiene un objetivo, pues habría que especificar cuáles son las medidas de desempeño, los criterios de desempeño, habrá que especificar cuáles son las características o los elementos del ambiente, habrá que indicar cuáles son los actuadores de este agente inteligente y habrá que especificar también cuáles son los sensores. Ok, bueno, pues aquí van
los detalles que especifican en esta presentación, ¿no? Sobre actuadores y sobre sensores. Sobre actuadores, pues va el acelerador, el freno, las señales luminosas, etcétera, etcétera. Sobre sensores, pues la cámara, un sonar, GPS, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Vamos a otro ejemplo. Esta aspiradora robotizada. Antes de empezar a presentar aquí los detalles, a ver, habíamos dicho medida de desempeño, habíamos dicho condiciones del ambiente, habíamos dicho actuadores y sensores, ¿verdad? Creo que ya habíamos adelantado algunos elementos, pero a ver, como medida de desempeño para este agente al que le vamos a encargar que limpie nuestra casa, Pues, ¿qué tanto ¿qué le limpio? pondrían? ¿Qué calidad deja el suelo? O sea, en plan, ¿qué tanto succiona? O sea, que deje limpio. Ajá, ¿No? pues, sí. Bien, la limpieza, pues ahí no sé cómo medir la limpieza, pero que deje limpio el ambiente es una medida de desempeño. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le exigirían a este agente inteligente? Christopher Concepción Tuz Cetina dijo que qué tanto puede estar activo, o sea, se refiere a la batería. ¿El consumo de energía? Sí, bueno, creo que se refiere a ¿Velocidad? eso, Christopher. A ver, creo que yo adelanté. No, sí, son dos cosas, ¿no? Una es que sea eficiente y consuma poca energía. La otra es que no se nos quede, ¿no? O sea, que si se nos queda por ahí a mitad del cuarto y se descarga la batería, pues mal. Esa, no cumple, no se está comportando de forma racional. ¿Algún otro aporte? ¿Velocidad contaría? La velocidad, claro, o sea, queremos que limpie el ambiente y queremos que lo haga rápido, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro criterio? Las colisiones, evitar el mayor número de colisiones. Claro, que no esté chocando con los objetos que están en el ambiente, sería un criterio de desempeño. Puede ser el movimiento, pero me refiero en el aspecto de que, digamos, pasa por una alfombra y no se queda atorado. Ok, que pueda moverse dentro del ambiente sin detenerse, sin atorarse. Exacto. Correcto. Ok, a ver, vamos a ver qué dicen aquí. Como medida de desempeño, pues sí, la limpieza, que deje esto, el ambiente limpio, y la eficiencia, que la pueden medir aquí con el recorrido, ¿no? Quisiéramos que limpiara, que se moviera en el ambiente, pero pues que lo haga recorriendo la menor distancia, que sea óptimo ahí el recorrido del agente, del robotito. La vida de la batería, pues que le alcance la batería para realizar sus labores. Y bueno, por aquí además la seguridad, que siempre pues es seguramente en este tipo de aplicaciones un parámetro para medir el desempeño del agente. Ok, sobre el ambiente, ¿qué características tiene el ambiente? Pues el lugar donde está, el tamaño del lugar donde está. También puede ser si una basura es lo suficientemente grande como para que lo estorbe o piense que puede ser algún tipo de pared o cosas así. Ok, a ver, va. En el ambiente, ¿qué elementos va a haber? Pues va a haber muebles, ¿no? Ya lo habían dicho ustedes, va a haber por ahí una alfombra, va a haber diferentes obstáculos. Ahorita nos vamos a meter a describir con más detalle el ambiente en el que se encuentra, en el que se encuentra inmerso un agente, porque esto es bien importante, o sea, determinar los detalles, pues, de un agente que está resolviendo un problema, va mucho por aquí. O sea, hay que especificar con mucho detalle lo que hay en el ambiente. Ahorita, de hecho, nos vamos a poner a describir esto con un poquito más de detalle, con un poco más de cuidado. ¿Qué hay sobre los actuadores y los sensores? ¿Qué actuadores tiene una aspiradora robótica? No será Sensores de distancia. Ajá. Ok, sensores. Bueno, sí, sensores de distancia, correcto. ¿Qué más? ¿No será que los botones, el tipo de limpieza que pueda hacer? El tipo de limpieza, o sea, los actuadores definen el tipo de limpieza. ¿Te refieres a que pueda tallar el piso, que pueda succionar, Ajá. que pueda lavar o algo así? Sí, más o menos. Sí, usarías actuadores para definir el tipo de acción, de acuerdo. ¿Qué más? A ver. Las rueditas. Las rueditas, bien. Si vemos lo que dice aquí la presentación, a ver, sí, justamente eso, ¿no? Las rueditas, diferentes cepillos y esta bomba de vacío, ¿no? El extractor del polvo.
Y si hablamos de sensores, pues hay una cámara, hay un sensor que les permite detectar la suciedad, etcétera, etcétera. Ya dijeron sensores de distancia que pueden ser infrarrojos. Vamos, al final de cuentas, si queremos definir completamente el problema en el que está, al que nos queremos enfrentar con este agente inteligente, tendremos que especificar cuáles son las medidas de desempeño, tendremos que especificar los detalles del ambiente. Les digo, hasta ahorita lo único que ha hecho esto es describir los elementos que hay en el ambiente, pero ahorita nos vamos a poner a discutir con más detalle esto del ambiente y habrá que especificar cuáles son los actuadores y cuáles son los sensores. Ok, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahorita? Profesor, Díganme. disculpe, es que quería hablar desde hace rato, pero mi micrófono no servía. Le quería decir, como medida de desempeño, podría ser que cuando el equipo es nuevo, que haga un mapeo de la casa y después que sepa o ya tenga ubicado dónde está el comedor o algún lugar para que vaya directamente a esa zona y después vaya a zonas en donde no sea muy común que se ensucie. A ver, aquí nada más ayúdame a especificar un poquito más. Ese mapa del ambiente, o sea, tú quieres que el ambiente tenga una idea, perdón, que la gente, perdón, estoy diciendo ambiente en lugar de gente. Sería como medida de desempeño. Sí, o sí, sea, sí, que cuando para el allá voy, equipo a ver. sea... O sea, el agente va a hacer un mapa del ambiente, va a ubicar obstáculos. Eso es información que la gente va a utilizar. Creo que la medida de desempeño va más en el sentido de, bueno, ¿y para qué va a usar, para qué le va a servir esa información? ¿Para qué le serviría a la gente tener un mapa del ambiente en el que se está moviendo? A ver, dímelo tú. Sería para que cuando este dispositivo esté activo, vaya directo a zonas en donde sea más común que haya más basura. Hablando del aspiradora. Ok, eso le serviría para desempeñar sus labores lo más rápido posible, ¿no? Sí. Y entonces ahí la medida de desempeño sería la rapidez con la que la gente hace su labor. Otra cosa, Okay. ese mapa que crearía el agente le permitiría también evitar obstáculos, ¿verdad? Y entonces Sí, ahí la medida de desempeño sería, ok, si no choca, o el número de choques, ¿no? Podría ser una medida de desempeño que esperaríamos estuviera en 0. Ese mapa también le permitiría hacer sus labores con seguridad. Entonces, creo que la medida de desempeño iría hacia la seguridad, iría hacia el número de choques pues, que tendría el agente con su ambiente, iría hacia la rapidez con la cual puede realizar sus labores. Entonces, ese mapita que sería muy útil, le ayudaría a la gente a cumplir con otras medidas de desempeño, pero el mapa no sería una medida de desempeño, ¿sale? Sale, profe. Ok, gracias. Bien, pues les comentaba, hay diferentes tipos de ambiente y aquí vamos a entrar en detalles. A ver, hay ambientes que son completamente observables. En contraste, hay otros que solamente son observables de forma parcial. A ver, agentes artificiales, agentes más que nada, vamos a pensar, por ejemplo, en que diseñamos un agente para que juegue ajedrez. Ese agente va a tener conocimiento completo del ambiente en el que se está desempeñando. O sea, se está desempeñando sobre un tablero en donde hay fichas y en cada momento ese agente va a conocer la posición de las fichas de manera que conoce perfectamente el ambiente en el que se está moviendo, en el que está trabajando, ¿no? Un agente inteligente diseñado para jugar ajedrez, es un ejemplo. Contra un agente, por ejemplo, inteligente, que es un automóvil autónomo, en el que el ambiente es tan complejo que pues no va a tener la capacidad de sensarlo de forma completa. Un automóvil autónomo va a tener una cámara que le va a permitir darse una idea de lo que hay en el ambiente, va a tener sensores infrarrojos que también le van a dar alguna información del ambiente, pero el ambiente es tan complejo
que solamente va a tener la capacidad de observarlo de forma parcial. Entonces, tendremos que distinguir si el agente es capaz de observar de forma completa el ambiente en el cual se está desempeñando, o si solamente tiene información parcial del ambiente. Entonces, habrá que distinguir primero esto. Ahora, el ambiente puede ser determinístico o puede ser estocástico. Determinístico es cuando el agente sensa el ambiente, decide realizar una acción y bueno, esa acción queda completamente, el nuevo estado del ambiente queda completamente determinado por el estado previo y por la acción que haya aplicado el agente. Vamos, pensemos en el juego del ajedrez. El agente sensa el estado actual del ambiente, o sea, ubica las fichas, ubica la posición y entonces determina aplicar una jugada, determina un movimiento de fichas. Entonces, el siguiente estado queda completamente determinado por el estado anterior y por la acción que aplicó el agente. Ese es un ejemplo de un ambiente determinístico. En un contexto real, las cosas no son así. O sea, piensen en el automóvil autónomo de nuevo. El automóvil empieza a censar información y se hace una idea del estado del ambiente y decide aplicar una acción, decide girar el volante, decide acelerar. Pues esta acción no va a llevar a un estado que se pueda predecir con total seguridad, ¿no? Entonces aquí, después de esa acción, el agente puede estar en diferentes estados, puede haber avanzado 10 centímetros, puede haber avanzado 8 centímetros, la dirección en la cual se pudo haber movido puede cambiar, entonces el estado no queda completamente determinado una vez que se aplica la acción, ¿no? Entonces habrá que distinguir entre ambientes que son determinísticos, que les digo, la mayoría de las veces los vamos a asociar con juegos o con cosas bastante controladas, con ambientes muy controladas, pero ya en situaciones reales el estado en general va a ser estocástico. Ahora, episódico o secuencial. Otra vez, este jueguito del ajedrez, ¿no? Un agente inteligente entrenado para jugar ajedrez, pues se va a mover o va a actuar en episodios. Además, en el ajedrez, pues hay turnos, ¿no? Hay un agente que puede ser artificial o puede ser un humano. Son dos agentes que se van a estar alternando en episodios. En cada episodio, pues cada uno de ellos tiene una oportunidad de actuar. Ese sería un ejemplo de un ambiente episódico o secuencial en el que no hay episodios, ¿no? Todo se da de forma continua, que otra vez es lo que se tiene en un problema real, en un problema realista. Estático contra dinámico. Estático es, aquí lo dice, cuando el ambiente no cambia mientras el agente está razonando. O sea, el agente sensa el ambiente está en cierto estado, procesa la información y mientras está procesando la información, el ambiente no cambia. Eso obviamente, de nuevo, se dará en ambientes artificiales. Otra vez en el juego del ajedrez, pues sucede eso, ¿no? El ambiente está en cierto estado y mientras el agente está deliberando qué acción tomar, pues el estado no cambia, permanece así hasta que el agente aplica una acción. En la realidad no sucede así, ¿no? Si queremos pensar otra vez en un automóvil autónomo, el agente está censando información del ambiente, la está procesando, pero seguramente el ambiente está cambiando, hay peatones que se están moviendo, hay automóviles que se mueven, el clima está cambiando, las condiciones del ambiente cambian, entonces tenemos ahí un ambiente dinámico. Ambientes discretos contra ambientes continuos. A ver, aquí otra vez en el juego de ajedrez tienen un ambiente que es discreto. Podríamos enumerar el número de estados, ¿no? de este ambiente. O sea, al final de cuentas, ¿cuántos ambientes diferentes habrá en el ajedrez? O sea, yo sé que son un montón, sé que es una cantidad enorme, pero al final de cuentas se puede enumerar. Esto es algo discreto. Sí, adelante. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Es que no entiendo muy bien. La diferencia entre el discreto y el
¿El episódico? El episódico. Sí. O sea, porque ambos son como, o sea, ambos tienen como su contraparte, que es el secuencial y el continuo, pero no encuentro como que la diferencia. A ver, va. El episódico. El episódico, digamos que es un ambiente en el que se van otorgando turnos, oportunidades para que la gente actúe. ¿Ok? Ve por aquí la definición. O sea, ¿sí? O sea, son episodios en donde das una oportunidad para que la gente actúe. Y te digo, eso lo tienes sin ningún problema en el juego del ajedrez. Secuencial es cuando no tienes estos episodios. O sea, la gente debe aprovechar cualquier oportunidad para actuar. Okay. Y esto lo contrastas contra, dices, discreto o continuo. Te digo, el ambiente discreto es cuando tú puedes numerar los estados del ambiente. Y en el ajedrez lo puedes hacer. O sea, aunque el número de estados sea enorme, puedes numerarlos. ¿Qué me dicen, en cambio, de un agente que es un automóvil autónomo que está moviéndose en un ambiente real? Pues ahí el número de estados no puede ser numerable, ¿no? Aquí estamos hablando de variables que son continuas, las que determinan el estado de la gente. Ok. ¿Sí? Sí, creo que ya entendí. Ok. A ver, por ejemplo, un agente que se mueve, un automóvil autónomo, está sujeto a un ambiente que tiene variables como la velocidad, como el tiempo, por ejemplo, que son variables que son continuas, ¿no? No se pueden discretizar. Ok. ¿Sale? Sí. Okay. Ahora, bueno, eso es un poquito más simple. A veces el agente se va a mover en un ambiente en el que hay un solo agente o en el que puede haber varios agentes. El caso del automóvil autónomo, pues obviamente se mueve en un ambiente que es multiagente, no es el único agente que está ahí en el ambiente. El caso del juego de ajedrez, pues también ahí hay dos agentes, ¿no? Uno puede ser artificial o el otro humano, pero también hay dos agentes. Cuando tienen este robotito, la máquina limpiadora, ¿no? La aspiradora autónoma, pues esta se mueve en un ambiente en el que hay, si no hay humanos, pues si la habitación está vacía, pues habría un solo agente, ¿ok? Entonces creo que esta parte no es tan complicada. Y estos son entonces los criterios, los demás que siguen por ahí ya no son tan importantes, los criterios más importantes que vamos a determinar para identificar las características del ambiente. Habrá que determinar si es completamente observable o si solamente tenemos información parcial del ambiente. Habrá que determinar si es determinístico o es estocástico, o sea, si una acción va a llevar a un estado que podemos determinar con total certeza, o si la acción podría llevarnos a diferentes estados, cada uno con cierta posibilidad. Habrá que ver si hay turnos, pues hay oportunidades que van a ser episodios para que la gente aplique sus acciones, o el agente tendrá que buscar la oportunidad de aplicar las acciones lo más rápido posible, como sería este automóvil autónomo. Habrá que especificar si el ambiente es estático, si no cambia mientras el agente delibera, o si está cambiando mientras delibera. Habrá que identificar si el ambiente está definido por un conjunto discreto de estados o si son variables continuas. Habrá que identificar también si es un solo agente o si son varios agentes los que están involucrados en el ambiente. ¿Ok? Son las características entonces que habrá que determinar para poder identificar el ambiente en el cual se está desempeñando nuestro agente. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos. ¿Conocen este jueguito del 8 Puzzle? Este primer jueguito que viene por aquí. ¿Lo han escuchado? Va a ser, de hecho, una de sus primeras prácticas. No. Sí, a ver, ¿alguien quiere describirlo? A ver, ¿alguien de los que dijo sí quisiera describir este ambiente?
Tengo entendido que tienes unos números del 1 al 8 revueltos y tienes que darle un orden y tiene determinados movimientos. Nada, tienes un espacio libre para movimientos. Ok. Miren, es un jueguito bastante viejito ya, es de mis épocas de infancia. Antes íbamos a las tiendas de juegos y comprábamos estos tableritos que es una matricita de fichas, o sea, realmente es un juego físico, ¿no? Entonces es una matricita de fichas, un tablerito. Los que yo compraba de chico eran tableritos de 4x4, entonces había 15 fichas y había un espacio vacío, ¿no? Entonces una matricita de 4x4 son 16 celdas. Entonces 15 de esas celdas estaban ocupadas por plastiquitos, por celditas con plastiquitos, que cada celdita era un número y había un espacio vacío. Y entonces había que desplazar las fichitas, las celdas, de manera que organizáramos las fichas, por ejemplo, siguiendo algún patrón por filas, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 15, todas las fichitas ordenaditas, o de forma descendente, 15, 14, bla, bla, hasta llegar al 1. Había otros patrones que eran en espiral, partían del 1 en el centro y luego el 2, y en espiral ibas colocando las fichitas hasta formar ese patrón. Era un juego muy popular cuando yo era chico. Yo creo que si ahora lo buscan en el mercado, pues difícilmente lo van a encontrar, ¿no? Con tantas opciones. Pero este A-Puzzle pues, es una versión pequeñita de ese tablerito que era común antes, que es un tablerito de 3x3. Hay 9 celdas, entonces, y ahí habría que acomodar los números del 1 al 8 siguiendo cierto patrón, ¿no? Ascendente o descendente, qué sé yo. Entonces, si pensamos en las condiciones de este ambiente, pues es completamente observable, ¿no? Una gente que tenga que resolver que tenga que colocar esas en cierta secuencia, pues en cada momento conoce el ambiente de forma completa, sabe en qué lugar está cada ficha. Hay un solo agente. Ese ambiente es determinístico porque, bueno, pues a partir de una acción sabemos exactamente en qué estado se va a colocar el ambiente en el siguiente estado. Es estático, mientras el agente delibera, pues el ambiente no cambia. Y es discreto, hay un número discreto y de hecho finito de posiciones, ¿no? O de estados del ambiente. Ok, el ambiente para el ajedrez. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué dice aquí? Es completamente observable, como habíamos dicho. Hay más de un agente. Vamos a esperar tener ahí 2 agentes. Es determinístico. Y dice aquí semiestático. ¿Por qué será semiestático en lugar de estático? ¿Será por el movimiento del otro jugador? A ver, se supone que es estático si no cambia mientras delibera, ¿no? ¿Es porque pierdes piezas? Porque pierdes piezas. También el otro jugador. Ok, bueno. Francamente no sé por qué le pusieron semiestático. Eso no está clasificado. Me sacó de onda esto. Habrá que revisar después con un poquito más de detalle porque está aquí como semiestático. Díganme, por favor. Sí, yo tengo la idea de que puede ser semiestático porque en lo que está buscando el mejor movimiento uno, puede que otro haya encontrado más rápido y lo haga antes. Pero el ambiente no cambia, ¿no? O sea, las fichas no cambiaron de lugar. Habría que ver por qué le pusieron aquí semiestático. No me queda claro, francamente. Si alguien por ahí tiene una idea, le agradecería participar y aclarar esto, ¿no? Y finalmente, sí. Yo creo que porque como son 2 jugadores, tú tienes un cierto turno y tú mueves uno y tienes como que la fecha que moviste y ya tienes como una localización de las demás fichas, pero el otro mueve y automáticamente cuando sea tu turno ya no tienes ese mismo de la localización, sino que cambios como que se actualizó. Es como de un cambio que repentino, o puede ser de que te haya comido tu ficha o tu pieza y ya no esté esa pieza y te cambió muchas cosas. O sea, tiene razón en la parte de las piezas. A ver. Es que mire, el ambiente al inicio del juego son 16 piezas y 16 piezas de cada jugador. Ok. Obviamente en
mientras que van pasando pues los movimientos de los turnos, pues cada quien tiene pues ahora sí que pues analiza el mejor movimiento. En el momento en el que se van capturando piezas, ya sea que sea la mejor decisión o sea la peor decisión del otro jugador, pues el ambiente cambia. O sea, uno puede esperar que tu jugador pues mueva, bueno, tu contrincante mueva X pieza, pues no, te entrega una pieza y la capturas. Pero pues ya cambió ahora sí que tu plan o la decisión que tenías a futuro. Ok, a ver, aquí entonces tal vez... Sí, adelante. ¿No será cuando se te acaba el tiempo? Es que hay dos maneras de que cambie. Una de que sea que tú mueves o otra que se te haya acabado tu tiempo. Solo en esas dos maneras se puede pues cambiar el ambiente. No sería la otra porque se te acaba tu tiempo y... O sea, ya no puedes hacer nada. Ok, les digo, aquí yo no soy experto francamente en el ajedrez. Entonces, como que no tengo muchos argumentos para identificar por qué se le llama semiestático. Pero sí, una posibilidad es lo que dice su compañera, que el tiempo se acabe, ¿no? La otra posibilidad que me parece la más sensata es que el ambiente cambia mientras el agente delibera por los movimientos del contrincante, ¿no? O sea, el agente está deliberando, pero el otro agente, el contrincante, tiene la libertad de cambiar el estado. Entonces sí, el estado está cambiando mientras el agente delibera. Yo creo que por eso no se atrevieron a llamarlo dinámico, o sea, simplemente le pusieron semiestático. Okay. A mí se me ocurre que puede ser porque también, o sea, no es tan dinámico porque, bueno, lo que a mí se me vino a la mente es que hay dos estados cuando tú mueves una ficha, que es cuando tú mueves hay un mejor movimiento, pero ese estado cambia cuando la otra persona mueve su ficha. Entonces, es como que entre tu turno pueden existir dos estados en el tablero y por eso no es tan dinámico, pero sí hay un cierto cambio respecto a la otra decisión que tú conoces. Es justo eso, ¿no? O sea, una vez que la gente hace un movimiento, pues el contrincante tiene su turno y el agente puede estar deliberando, puede estar analizando el estado actual, pero siempre está la posibilidad de que el otro agente haga un movimiento y cambie el estado del ambiente. Entonces creo que por eso le llaman semiestático. O sea, si hay un cambio estrictamente hablando, mientras el agente delibera, pues el ambiente puede cambiar porque el contrincante puede realizar un movimiento. Ok, entonces, bueno, aquí hay más ejemplos de ambiente. El póker, hay un ambiente que es parcialmente observable, por supuesto. O sea, alguien que está jugando póker, pues puede tener información de las cartas que tiene en su mano, pero no totalmente de la mano de los otros jugadores, ¿no? El ambiente entonces es parcialmente observable, hay múltiples agentes, este es un ambiente determinístico, ¿no? Una acción, una acción podría llevar a diferentes estados. Este es un juego de azar, desde luego, así es que se justifica completamente el que sea determinístico. Es estático, mientras el agente delibera, pues el ambiente no cambia y es discreto. Bueno, hay más ejemplos por acá, tal vez los últimos que son situaciones más realistas. Un carro autónomo tiene un ambiente que es parcialmente observable, hay múltiples agentes en el ambiente, es un ambiente estocástico, o sea, una acción puede llevar a diferentes estados en el ambiente. El ambiente también es dinámico, definitivamente, o sea, las personas siguen moviéndose, los automóviles también, mientras el agente delibera, y definitivamente es un ambiente continuo, ¿no? Las variables que están en ese ambiente, o sea, el tiempo, la distancia, etcétera, etcétera, son variables continuas, no son variables discretas. Bueno, ahí tienen entonces la descripción de diferentes ambientes en contextos también diferentes. Vamos a explorar por lo menos por lo menos este primer ejemplo lo vamos a explorar con algún detalle en una práctica próxima. Sí, ahora sí, perdón. Bueno, ¿esta presentación está en Schoology? Sí. Okay, sí, la pueden descargar. A ver, creo que les comenté al inicio, les mostré incluso en dónde estaba, ¿no? A ver, permítanme. Si ingresan a Schoology, la presentación se llama Agentes Inteligentes _Columbia X. De ahí la pueden bajar. Muchas gracias.
Ok. Bueno, continuamos. Miren, ahora dejemos esto de la descripción del ambiente a un lado y platiquemos más bien de los tipos de agentes. Vamos a pensar aquí, vamos a ir gradualmente aumentando las capacidades de un agente, ¿no? Los agentes reflexivos son tal vez los más básicos, mientras los agentes basados en funciones de utilidad son los más sofisticados. Aquí vamos a tener 4 tipos de agentes y les digo, van desde los más básicos hasta los más sofisticados. Déjenme describirles cada uno de estos. Vamos a pensar primero en los agentes del tipo reflexivo. Son agentes que seleccionan una acción, dice aquí, basándose en el estado actual y van a ignorar completamente la historia por la cual ha pasado este agente. O sea, simplemente perciben el ambiente, identifican de alguna forma el estado en el que se encuentra el ambiente y la decisión la van a tomar basándose únicamente en el estado del ambiente, nada más. Pues hay un mapeo clarito, directo del estado del ambiente a la acción que va a tomar el agente. Es el agente más básico posible en el que pueden pensar. ¿Recuerdan el ejemplo sintético que pusimos? Bueno, ya son muchas diapositivas. Este de aquí. Ese es un ejemplo de un agente reactivo, ¿no? Hay una tablita en donde a cada percepción, a cada estado del ambiente, le corresponde una acción. Entonces, este mapeo así simple, directo, pues es una característica de un agente reflexivo. Un termostato, por ejemplo, sería un ejemplo de un agente reflexivo. Entonces, aquí está el esquema, es muy claro. Está el ambiente, se centra la información del ambiente, se identifica el estado del ambiente y a partir del estado se define qué acción. Y fíjense, por aquí se hace esto en base a una serie de reglas. Esa tablita que veíamos hace rato, pues resume esas reglas. Si la condición del ambiente o si el estado del ambiente es tal, entonces aplica esta otra acción, ¿no? Es un esquema bastante simple. Es tal vez, les digo, el tipo de agente más básico. Si empezamos, bueno, justamente lo que les decía, ¿no? Aquí está el ejemplo de un agente reflexivo que simplemente se encarga de mapear cada estado del ambiente en una acción y listo, ¿no? Ok, y la pregunta que viene aquí es importante, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasaría si se le quita al agente la capacidad de identificar en qué celda se encuentra? O sea, el agente se está actuando, está realizando acciones sobre este ambiente, está funcionando de forma correcta, pero de pronto este sensor que le indica al agente si se encuentra en A o se encuentra en B, falla. ¿Qué va a pasar con este agente? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer? A ver, ¿cómo diseñar un agente que sea robusto a este tipo de fallas? ¿Qué sugieren ustedes? Así como están las cosas ahorita, digo, pues ya, no tenemos capacidad de identificar el estado del ambiente, ¿no? Si es un agente reflexivo, se acabó eso porque no tenemos esta primera parte, no sabemos si está en A o está en B, entonces no podríamos identificar la acción. Pero díganme ustedes, qué fácil, ¿no? Sería hacer algo ahí para que este agente sea robusto ante esa falla. Ya no podemos saber si está en A o está en B, pero algo podríamos hacer, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué se podría hacer? A mí lo que se me ocurre es que en vez de, o sea, si eso, en vez de saber dónde está, es más bien de donde estoy preguntar hacia lo que está alrededor de mí. Y así ya no dependes de dónde te encuentres, sino más bien de dónde estás, identificar qué hay a tu alrededor. A ver, ¿qué harían ustedes? Imagínense, si sucediera eso, si sucediera una falla en el sensor que les indica si están en A o están en B. ¿Qué información podrían usar para inferir si se encuentran actualmente en A o se encuentran en B? Piensen que en algún momento ese sensor funcionó correctamente y esa información la tenían. Se perdió, ¡pum! En un punto se pierde esta información, pero ustedes pueden inferir, ¿no? ¿Con la memoria? O sea... Exacto, con memoria, ¿no? Sí. Sí, guardas memoria. O sea, vas guardando en memoria la ubicación de la gente y además la acción. O sea, si sabías que estabas en B y te moviste a la izquierda,
aunque ya no tengas la capacidad de identificar que estás en A, ese sensor ya falló, pero si sabías que estabas en B y te moviste a la izquierda, pues sabes que ahora estás en A. Y además, si estás en A, o si infieres que estás en A y te mueves a la derecha, pues sabes que ahora estás en B. Es muy fácil entonces construir un pequeño modelito a partir de la historia de la gente, de los estados en los que se ha encontrado y de las acciones que ha aplicado. Entonces, con esa información es posible crear un modelito, pues que también te dé información del ambiente, ¿no? Y ese es el siguiente tipo de agente. Agentes que se basan en modelos. El ejemplo que les daba antes, pues es un ejemplo bastante trivial, ¿no? Pero estos agentes, a partir del historial de estados y a partir del historial de agentes, de acciones, perdón, tratan de construir un modelo de su ambiente y eso es información que utilizan para desempeñarse de forma racional. Entonces, es lo que agregamos a esto, ¿no? Una idea, se empieza a crear una especie de mapa del ambiente, que sería el modelo, a partir de los estados en los que se ha encontrado el agente y de las acciones que ha ejecutado. Entonces ya hay una cierta memoria por ahí que sirve para eso, para generar un modelo del estado en el que se encuentra el ambiente. Sería el siguiente nivel en el tipo de agente, ¿no? El más básico es el reflexivo, pero este agente que ya empieza a crear un modelo del ambiente en el que se encuentra a partir de la secuencia de estados y de acciones, pues sería el siguiente nivel en la evolución de los agentes. El siguiente nivel, el tercero, son los agentes que determinan sus acciones en base a los objetivos. Entonces, aquí lo único que se agrega, si se fijan, es que la decisión de qué acción va a tomar el agente, pues va en función del objetivo, de la meta que tenga el agente. Se tiene que tomar una decisión, se debe elegir una acción que acerque a la gente a la meta que tiene asignada. Y finalmente, agentes basados en función de utilidad. Hablábamos de funciones de desempeño, ¿no? Bueno, pues eso está muy relacionado. El agente va a tomar decisiones siempre buscando maximizar esa función de utilidad, que puede ser una función de desempeño sin ningún problema. Entonces, si el agente decide tomar acciones siempre que maximicen esta función de utilidad, pues estamos hablando del agente más sofisticado. Hay una función que está dirigiendo su comportamiento en cada momento, que puede ser una función de desempeño sin ningún problema. Entonces ahí tienen 4 tipos de agentes, desde el más básico, que es el reflexivo, que simplemente mapea, es un simple mapeo de estados a acciones, pasando por el agente que empieza a construir un modelo del ambiente en base a los estados en los que se ha encontrado y a las acciones que ha aplicado, el agente que tiene una meta y determina acciones buscando llegar lo más rápido posible a esa meta, y el agente que tiene como guía a una función de utilidad o una función de desempeño y que siempre busca elegir acciones que maximicen esa función de desempeño. 4 tipos de agentes, desde el más simple hasta el más sofisticado. Jóvenes, no sé si hay alguna duda hasta ahorita. Esta presentación está ahí en Schoology, la pueden descargar y analizarla con más detalle más adelante, ¿no? Ok, bueno, por aquí dicen que no hay dudas. Ulises López dice que tiene dudas sobre el ambiente, o eso fue hace rato ya. Ok, bueno, espero que ya no haya dudas. Si hay dudas, con gusto, externenlas. Dense tiempo, por favor, para descargar la presentación y analizarla con más detalle. Ok, bueno, entonces vamos a detener ya la clase aquí. Por favor, revisen esta información con más calma. Se van a llevar de tarea lo siguiente. Quiero que hagan un resumen de esa lectura que hicieron sobre el primer capítulo del libro de Russell y Norvig.
y les había comentado, y agréguenle por ahí una descripción de la evolución de la inteligencia artificial, si pueden enriquecer con una línea de tiempo, pues perfecto. Ok. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Si no, pues terminamos la clase. Profe, todo bien, gracias. Todo bien, profe. Perfecto, jóvenes, pues esta primera semana ha sido de mucha plática, ¿no? Revisando conceptos fundamentales. Las semanas que vienen van a ser más pragmáticas, vamos a ver ya más metodologías enfocadas en resolver problemas específicos. Va a haber más programación. Me parece que va a ser mucho más divertida. Entonces, jóvenes, pues si no hay dudas... Profe, ¿sí? Mi compañera Michelle pregunta que para cuándo va a ser el resumen. Ah, ok, para la siguiente semana. Todas las tareas, por lo menos van a tener una semana de plazo para ser entregadas, ¿sale? Okay, Casi gracias, todas profe. va a ser de una semana. Entonces, y de hecho empieza a contar el tiempo en el momento en que subo las instrucciones a Schoology. No se preocupen por eso. Okay. En el momento en que suba las instrucciones a Schoology, en ese momento empieza a contar el tiempo y ahí va a estar claro en qué fecha deben entregarlas. Y les digo, voy a buscar que el plazo para cada tarea sea por lo menos de una semana. Perfecto, muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Pues si no hay dudas, entonces nos vemos el siguiente lunes, jóvenes. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señores.